En la juventud, muchos disfrutan de experimentar, a veces sin sospechar hasta dónde pueden llegar las pruebas imprudentes. Algunas de estas aventuras terminan de manera trágica, como la historia de la joven de hoy. A las 3:15 a.m. del 12 de febrero de 2018, se recibió una llamada en el Servicio de Emergencias 911 del Condado de Alameda, California, Estados Unidos. Un testigo alarmado le informó al operador que había encontrado a una joven herida al costado de una carretera desierta, Tesla Road, en las colinas de Livermore. Era una carretera solitaria, un largo tramo de carretera de 2 carriles. Durante la noche, los autos pasaban con poca frecuencia por esa zona. Un grupo de hombres viajaba esa noche hacia un pueblo cercano. A unos pocos kilómetros de la ciudad, vieron algo sospechoso al borde de la carretera. Al principio pensaron que era un animal atropellado, pero al moverse, el conductor decidió detenerse. Al acercarse, con horror descubrieron que se trataba de una persona. La joven estaba tan gravemente herida que ya no se podía distinguir el color de su cabello, ya que estaba completamente empapado en sangre. Ella seguía viva, pero al borde de la inconsciencia. El problema era que no había señal en esa zona. Su estado empeoraba, pero los hombres no podían pedir ayuda. El tiempo valioso se perdía, las heridas eran demasiado graves y se necesitaba atención médica urgente. El conductor se vio obligado a ponerse al volante y dejar a su compañero con la víctima. Intentó llegar lo más rápido posible a la ciudad cercana para llamar a los servicios de emergencia. El hombre, llamado Richard, hablaba con ella, la cubría con una manta y no la dejaba dormir, temiendo que no despertara. En las manos de este testigo, la joven estaba muriendo. Richard intentaba darle apoyo. Cuando llegaron los paramédicos, se dieron cuenta de que la única oportunidad de salvarla era llevarla al hospital en helicóptero. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir al traslado. La joven tenía la garganta profundamente cortada. Luchó por su vida por un tiempo más, después de que llegara la ayuda aérea. La joven recibió alrededor de 30 heridas de cuchillo por todo el cuerpo, pero la mayoría estaban concentradas en su cuello. La víctima se llamaba Lisette Cuesta, como ella misma lo dijo. La resistencia y la lucha por la vida demostradas por esta frágil joven fueron determinantes para capturar al culpable del crimen. Lisette Cuesta nació el 21 de octubre de 1998. Era la hija mayor de su familia. La describían como una persona muy amable y luminosa. Creció activa y alegre, patinaba en monopatín, era deportiva y atractiva. Su ciudad natal era San José, California. Allí terminó la secundaria en 2016. Luego ingresó a la universidad. Lisette tenía planes de carrera, pero en su tiempo libre disfrutaba estar con amigos. Llevaba un estilo de vida muy activo, siempre en movimiento. Lisette transmitía su energía a todos, sin importar dónde estuviera. Pocos meses antes del ataque, se mudó con su padre a la pequeña ciudad de Tracy, California, a unas 2 horas de distancia de su casa familiar. El cambio de residencia de Lisette se debió a su deseo de mudarse a un lugar más tranquilo y pacífico. A pesar de ello, continuaba manteniendo buenas relaciones con todos los miembros de su familia. Lisette visitaba regularmente a su madre en el rancho familiar, donde le encantaba montar a caballo. El padre de la joven relató que la última vez que la vio fue el día anterior al ataque. Ella estaba positiva y extrovertida, como siempre. No parecía tener ningún problema. El hombre la describió como una chica valiente, fuerte y decidida, que se mudó para mejorar su vida. Lisette estaba decidida a ponerse de pie y luego formar una familia. Para él, este sangriento incidente fue una verdadera tragedia y una completa sorpresa. Le costaba imaginar que alguien pudiera atacar a una persona tan luminosa. A Lisette, aparentemente, no le faltaban enemigos ni personas que le quisieran mal. A pesar de todo, siempre había sido una ganadora y, esta vez, luchó por su vida hasta el final. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la joven finalmente falleció. Mientras tanto, Lisette y su padre se mudaron a Tracy, California, con planes de establecerse allí. Rápidamente encontraron y se instalaron en un departamento de alquiler. El padre apoyaba a su hija. Lisette consiguió trabajo en una empresa privada, propiedad de la joven de 25 años, Melissa Leonardo, su novio y padre de su bebé por nacer, Daniel Gross, de 19 años.
Con el tiempo, las relaciones entre los compañeros de trabajo empezaron a tomar un giro diferente. El joven comenzó a interesarse por Lisette. Comenzaron a comunicarse más de cerca, y todo esto se convirtió en una relación romántica. La relación entre Lisette y Daniel se desarrolló, a pesar de que Melissa esperaba un bebé de él. Además, la pareja estaba comprometida. Curiosamente, desde el principio, Lisette se enteró de todo esto. El novio incluso le propuso a Melissa una relación a tres, pero ella pensó que no sería adecuada para una pareja con un bebé. Daniel no retrocedió. Quería construir una relación con Lisette, pero no tenía la intención de dejar a su prometida embarazada. Después de muchas insistencias, Melissa accedió a intentarlo. Durante este tiempo, la madre de Daniel vivía con los jóvenes. En algún momento, la mujer se enteró de la dinámica de la relación en la que estaba involucrado su hijo. Inmediatamente expresó su descontento y le pidió a Daniel que tomara una decisión, explicándole que ese tipo de experimentos no conducían a nada bueno. Sin embargo, él se mostró rotundamente en contra y le pidió a su madre que no se metiera en sus asuntos. La mujer no insistió más. Conoció a Lisette y se hizo amiga de ella. La madre de Daniel tenía una buena relación con la nueva amiga de su hijo. Cuando ocurrió el ataque, la madre de Daniel informó a la policía que culpaba a Melissa del crimen. Ella tenía una actitud muy negativa hacia la rival. Según la madre de Daniel, aproximadamente una semana antes de la brutal agresión, escuchó con sus propios oídos cómo Melissa discutía abiertamente sobre cómo podría castigar a Lisette. Desde el principio, Melissa no aprobaba el triángulo amoroso, pero de alguna manera, Daniel logró convencerla. Todo esto causaba una gran tensión en la futura madre. La madre de Daniel llegó a la policía con un sentimiento de culpa. Estaba angustiada y pensaba que, si hubiera informado a las autoridades desde el principio, tal vez se habría podido evitar el asesinato de la joven. Pero, lamentablemente, en ese momento ella no sospechaba hasta dónde podría llegar todo esto. Aunque Melissa estaba esperando un bebé de su hijo, la mujer sentía que era su deber contar sus sospechas sobre la embarazada. Desde el principio, no aprobaba la relación de Daniel con Melissa y pensaba que él estaría mucho mejor con su nueva amiga, Lisette. Ahora consideraba que el triángulo amoroso se había salido de control y había terminado de forma sangrienta. Para ese momento, los detectives ya conocían los nombres de los culpables, que la víctima había mencionado antes de morir. Aproximadamente 10 horas después de que encontraron a Lisette en la carretera, a las 13:15, los oficiales de policía llegaron a la casa de Daniel, donde también vivían Melissa y la madre del joven. La casa estaba situada a unos 50 kilómetros de la carretera desierta donde los criminales dejaron a la chica para que muriera. La detención se desarrolló de manera bastante dramática. La casa donde se encontraba la pareja fue rodeada por un equipo especializado. Uno de los francotiradores utilizó la casita en el árbol de un niño vecino como punto de observación. Los vecinos de las dos casas cercanas fueron evacuados, pero permanecieron cerca y pudieron ver lo que ocurría. Los protagonistas de la historia también notaron los preparativos para el asalto a través de la ventana. Daniel y su madre estaban muy preocupados por lo que sucedía, pero todos trataban de mantener la calma. Luego los agentes de la ley exigieron que la madre del joven saliera de la casa. Comenzaron la detención pidiendo que los criminales salieran y se entregaran. Los vecinos cercanos, que llevaban viviendo allí unos 3 años, se mostraron sorprendidos. No eran especialmente sociables, por lo que sabían poco de ellos en la zona. Por supuesto, la detención por parte de un escuadrón de fuerzas especiales provocó una gran cantidad de rumores. Lo único que los vecinos pudieron decir a la policía fue que el joven había estudiado en la escuela secundaria local, pero no la había terminado y su novia estudiaba en otra institución cercana, donde se graduó. Y con eso terminó la información. Varias personas sospecharon que la detención podía estar relacionada con sustancias ilegales, ya que a menudo recibían visitas de diferentes amigos. De vez en cuando, aparecían caras nuevas, lo que naturalmente llamaba la atención. Se pensó que la pareja podría estar vendiendo drogas, pero no se encontró nada relacionado con ello durante la investigación. Cuando los sospechosos salieron de la casa, Melissa aún estaba en pijama. Los sorprendieron descansando después de la brutal agresión. Luego los policías hablaron con la pareja. Lamentablemente, los jóvenes se mostraron muy reacios a colaborar con la investigación. Con mucho esfuerzo,
lograron hacer hablar al joven, quien rápidamente confesó el crimen, pero con muchas reservas. Según Daniel, Lisette se subió esa noche al coche, donde él estaba con Melissa. Salieron a dar una vuelta, fumaron marihuana y bebieron durante el trayecto. Mientras tanto, Melissa estaba al volante y en el asiento trasero estaban Daniel y Lisette. Una noche agradable se convirtió en algo íntimo en el asiento trasero. Según el joven, todos mantenían una relación más amorosa, por lo que consideraba que lo que sucedía era normal. Durante todo este tiempo, la policía estaba al volante. Según Daniel, utilizó una cuerda amarilla para atar a Lisette. Era un juego de roles y ocurrió por mutuo acuerdo. Desafortunadamente, no había nadie que pudiera confirmar este consentimiento, ya que la única persona capaz de hacerlo, Lisette, ya estaba muerta. Luego, según él, hubo sexo, y lo que sucedió después lo describió de manera muy vaga. Según el joven, tomaron un desvío hacia una carretera de 2 carriles en un área apartada, donde más tarde se encontró a la víctima. Aquí, Lisette de repente comenzó a comportarse de manera agresiva y lo atacó. Todo estaba como en una niebla, pero él recordó cómo se asustó y por eso se vio obligado a defenderse. La situación se salió de control al instante. Daniel sabía que Lisette tenía un cuchillo y temía que ella lo usara. Al principio de su relación, le había dado a Lisette un cuchillo para defensa personal, para que se sintiera segura cuando patinaba por la noche. El joven no podía permitir que Lisette lo usara para atacarlo, por lo que decidió adelantarse. Daniel evitó dar una respuesta clara a la pregunta de qué lo había provocado. Incluso no tenía heridas que podrían haberse obtenido en una lucha activa. Parecía como si Daniel no se hubiera defendido en absoluto. Esta parte de su declaración cambió varias veces, y en general sonaba confusa e ilógica. Finalmente, Daniel descartó la idea de un ataque con cuchillo y dijo que Lisette provocó la agresión al golpearlo con el codo en las costillas. El joven entró en furia, comenzaron a luchar. Él tenía un cuchillo, que rápidamente utilizó. Melissa se mantuvo tranquila todo el tiempo, como si no pasara nada fuera de lo común. Por supuesto, la autodefensa parecía una explicación poco creíble para la aparición de unos 30 apuñalamientos en el cuerpo de Lisette, incluida la garganta cortada. Todo esto indicaba una violencia extrema en el ataque. Daniel hizo hincapié en que su novia embarazada estaba al volante todo el tiempo y no participó en el ataque. Después de que Lisette fue apuñalada, él se detuvo y se dio cuenta de lo que había sucedido con horror. La pareja decidió que tener un hijo mientras estaban bajo investigación no era una buena idea, por lo que dejaron el cuerpo al costado de la carretera y se fueron, creyendo que la chica había muerto. Todo esto ocurrió en febrero en California. Aunque se trataba de una región bastante cálida, hacía lo suficientemente frío por la noche y se suponía que la víctima, aunque hubiera sobrevivido a las heridas, no habría sobrevivido al frío de la noche. En el lugar donde encontraron a Lisette, también hallaron un largo rastro de sangre. A pesar de las heridas, la chica arrastró unos 100 metros con la esperanza de recibir ayuda. Los policías siguieron este rastro de sangre y encontraron la cuerda amarilla de la que Daniel había hablado. Con ella había sido atada la víctima. Mientras Lisette estaba viva y consciente, contó lo que había vivido. No solo el ataque brutal fue el momento más difícil, sino también la búsqueda de ayuda. Aunque la carretera estaba desierta, pronto vio las luces de un coche que venía en sentido contrario. Incluso intentó agitarle la mano. Desafortunadamente, no recibió ayuda. Al volante iba una mujer mayor que no se detuvo. Tal vez se asustó. Lisette esperaba que al menos la conductora llamara a la policía. La mujer lo hizo. Luego pasó un grupo de hombres, uno de los cuales, Richard, se quedó con ella, mientras el otro continuó buscando señal. Afortunadamente, en el camino de Lisette, se encontraron con personas solidarias que hicieron todo lo posible por ayudarla. De lo contrario, la víctima simplemente habría muerto sin poder contar su historia. La noticia de la muerte de su hija fue una verdadera pesadilla para sus padres y todos los que la conocían. Estaban agradecidos con los testigos casuales que no pasaron de largo. Se detuvieron y llamaron a la policía, pasando con ella gran parte del tiempo. Lisette luchó más de una hora, durante la cual logró contar su historia de ataque a varios testigos y médicos que intentaban desesperadamente salvarle la vida. El hecho de que sobreviviera tanto tiempo después de ese ataque fue una gran suerte.
Lisette quedó tan mutilada que incluso la identificación de su cuerpo pudo haber tomado mucho tiempo. No llevaba documentos ni teléfono móvil. Su familia no habría denunciado su desaparición tan rápido, ya que vivían en otra ciudad. Todo esto pudo haber convertido el ataque sangriento en un crimen perfecto, y los delincuentes responsables de la atrocidad seguirían caminando libres. Pero, lamentablemente, Lisette no pudo contar todo con detalles en los últimos minutos de su vida. Parecía incomprensible la magnitud de la culpa de cada uno de los criminales. Se realizó una operación de rescate con helicóptero. La joven fue llevada a un centro médico. Desafortunadamente, era demasiado tarde. A las 4:30 de esa mañana falleció. La causa principal fue la pérdida de sangre. Sufrió heridas graves y profundas, algunas de las cuales eran mortales incluso por sí solas. Al momento de su muerte, Lisette Cuesta tenía solo 19 años. Después de su detención, la policía no cooperó con las autoridades. No dieron respuestas a las preguntas. Daniel también se mostró reacio a hablar con los investigadores, aunque finalmente logró ser persuadido, y el joven hizo valiosas confesiones. A pesar de que los oficiales no creían en su historia, aceptó que había apuñalado a la chica. Esto causó un gran interés en los medios de comunicación. Los periodistas acosaban no solo a las familias, sino también a la policía. Varios reporteros incluso irrumpieron en la comisaría. Querían estar presentes en el interrogatorio del joven. Naturalmente, se les negó la entrada. Esto provocó muchos rumores. La atención no deseada de extraños, que traumatizó aún más a la familia Cuesta. Lo que era evidente era que la policía había detenido a los verdaderos criminales. Lo que no quedaba claro era qué papel jugó Melissa, quien fue tan desesperadamente protegida por Daniel. También había que probar la premeditación del crimen. Los detectives consideraron razonablemente que las decenas de heridas de cuchillo eran una base suficiente para tales suposiciones. Se pensaba que este paseo en coche no era un acto aleatorio. Desde el principio, los delincuentes sabían que Lisette no sobreviviría esa noche y la trajeron a un lugar desolado. En este contexto, toda la historia de Daniel sobre el vínculo voluntario y el sexo en el asiento trasero podría ser una mentira. Desde el principio, Daniel intentó echarle la culpa a la defensa propia o a un accidente, pero debía haber atraído a Lisette a una trampa de manera intencionada. El atarla se consideraba un acto violento que terminó en un baño de sangre. Pero por mucho que los detectives lo intentaran, el joven se negaba a reconocer que el asesinato fue planeado de antemano. En su lugar, el sospechoso insistió en que no podía explicar sus acciones con claridad, describiendo el incidente como si hubiera tenido un clic en su cabeza, después del cual no pudo controlarse. Daniel repetía una y otra vez que se arrepentía y se odiaba a sí mismo por este terrible ataque. Quería disculparse con la familia de Lisette, pero dudó durante mucho tiempo, ya que no estaba seguro de si la familia de la víctima aceptaría sus disculpas. Sin embargo, así sucedió. Era evidente que el criminal mentía, pero él insistía en su última versión. Melissa seguía en silencio y rechazaba cualquier vinculación con el ataque. Daniel mentía, simplemente se negaba a responder algunas preguntas de la policía, en particular las relacionadas con el motivo. El golpe con el codo de la chica atada parecía increíble, y era poco probable que pudiera provocar al chico a la agresión. Daniel mismo creía que pudo haber perdido el control debido al consumo de marihuana esa noche. Tratando de entender la personalidad de Daniel, los investigadores hablaron con Melissa, pero ella seguía negándose a colaborar. Entonces encontraron a la exnovia del chico, Jacqueline, que incluso tenía un hijo de 1 año con el sospechoso. Según sus palabras, a veces Daniel mostraba un lado muy oscuro y agresivo de su carácter. En esos momentos le costaba controlarse. A pesar de esto, incluso la ex dudaba de que él pudiera infligir aproximadamente 30 puñaladas a una chica indefensa debido a un pequeño empujón con el codo. Antes de este ataque, no se le había relacionado con crímenes violentos, y el chico no tenía antecedentes penales. Mientras tanto, Daniel seguía insistiendo en que fue legítima defensa. Naturalmente, el número de puñaladas fue mucho mayor de lo necesario para detener el ataque. Su obstinación solo fortaleció la desconfianza en sus palabras. Jacqueline incluso habló con los medios de comunicación. Estaba horrorizada al darse cuenta de con quién vivía, que su hijo estaba tan cerca de alguien capaz de un asesinato sangriento.
A pesar de que su exnovio lo había admitido, ella creía que Daniel no podía ser la fuerza impulsora detrás de este ataque. La chica conocía a Melissa y la consideraba una manipuladora astuta que simplemente había tomado el control de su prometido y llevado esa absurda relación poliamorosa a una matanza sangrienta. Incluso si el cuchillo realmente estaba en las manos de Daniel, había demasiadas cosas extrañas. ¿Por qué Melissa había ido por un camino desierto a un lugar tan apartado? ¿Por qué no fue a la policía después del asesinato y simplemente se fue a dormir tranquila? Parecía que no estaba preocupada por lo sucedido y lo percibió como algo cotidiano. La discusión también fue acompañada por la madre del joven. Ella dijo de inmediato que no iba a justificar a su hijo si resultaba ser un criminal. Sin embargo, creía que Daniel, por su carácter, no podía ser la fuerza impulsora de este crimen. Esa brutalidad no le era propia. La mujer creía que la prometida podría haber utilizado algo para manipular y nublar su juicio. Tal vez le echó algo en la bebida. Se volvió loco y obedeció completamente sus órdenes. La madre de Daniel contó que, unos días antes del asesinato, notó un comportamiento sospechoso de Melissa. La chica estaba furiosa y repetidamente hablaba sobre Lisette, expresándose de manera muy negativa, incluso diciendo que quería su muerte. Mientras tanto, Daniel estaba completamente tranquilo y la calmaba. La mujer vio cómo la nuera tomaba rápidamente el control de todas las áreas de la vida de su hijo. El joven cedía a las manipulaciones, y a los pocos meses de la relación, Melissa vigilaba cada uno de sus pasos. Este comportamiento incluso causaba tensión entre ellos y con la mujer. Los detectives revisaron los teléfonos móviles y computadoras de los sospechosos. No encontraron ninguna información valiosa. Probablemente usaban la comunicación verbal para discutir los detalles del asesinato que se avecinaba. Sin embargo, al revisar los datos de geolocalización, los investigadores notaron un detalle curioso. La pareja realmente recorrió la ciudad esa noche, pero después de medianoche, de repente tomaron una ruta lejos de su camino habitual. El hecho de salir de la ciudad hacia un camino desierto parecía inapropiado, algo atípico para ellos, lo que decidieron usar como otra prueba indirecta de la premeditación del crimen. La investigación tenía pruebas sólidas contra la pareja, que incluían la historia de Lisette, contada en los últimos minutos de su vida a varios testigos. El problema era que los agentes de la ley no pudieron grabar sus testimonios. Por lo tanto, las declaraciones verbales podrían ser impugnadas en el tribunal, aunque diferentes personas contaran lo mismo. Lamentablemente, como evidencia irrefutable, esto no era suficiente. Era necesario confirmar las palabras de la víctima sobre el ataque de Daniel y Melissa. Los investigadores se dirigieron a la casa donde vivía la pareja de asesinos. Allí encontraron varias pruebas que los vinculaban no solo con la víctima, sino también con el lugar del crimen. En particular, encontraron una cuerda idéntica en el garaje y en el coche que usaba la pareja. Un trozo de esta cuerda también fue hallado al principio de la sangrienta senda dejada por la víctima. El automóvil en el que ocurrió la ejecución no fue limpiado de la sangre. Por supuesto, toda la sangre pertenecía a Lisette Questy. Con esto, las búsquedas de pruebas materiales llegaron a su fin. Se podía presentar cargos, pero solo contra Daniel. Encontraron el cuchillo con el que la chica fue asesinada. En la empuñadura solo había huellas de él. Melissa dejó huellas solo en el volante. No tenía relación directa con la ejecución. Sin embargo, mucho indicaba que ella había instigado a su amante a cometer el crimen y había controlado lo que sucedía. En la sala del tribunal, las familias de los acusados y de Lisette se encontraban en diferentes lados, pero la distancia entre ellas no era grande. La atmósfera estaba muy tensa desde el principio. Todos esperaban una explosión, y naturalmente, ocurrió cuando introdujeron a Daniel en la sala. Uno de los familiares de la víctima se levantó y comenzó a gritarle. Parecía que el hombre estaba listo para desgarrar al asesino en pedazos. Cuando entró Melissa, la tía de Lisette no pudo soportarlo. De manera bastante descortés, dijo que los verdugos no tenían ninguna oportunidad contra ellos. Parecía que el descontento podría convertirse en algo mayor, pero finalmente lograron controlarse. De repente, el abogado de Daniel sorprendió a todos, declarando que su cliente tenía la intención de confesar el asesinato con el uso de un arma mortal
lesiones graves y todo eso con circunstancias agravantes. Se trataba de todos los cargos que se le imputaban al acusado. La defensa pidió inmediatamente que no se permitiera la presencia de los medios en la sala del tribunal y los reporteros fueron expulsados, al menos por el tiempo de la deliberación. Sin embargo, todo terminó rápidamente. Las audiencias se reanudaron y los medios de comunicación fueron admitidos en este mediático proceso. La declaración del asesino fue un gran shock y alivio. La familia de Lisette ya se había preparado para una larga batalla en los tribunales. Sin embargo, quedaban preguntas. Daniel admitió su culpabilidad, pero no precisó la gravedad del asesinato. Probablemente sería necesario realizar una audiencia en la que se definiera este criterio. Según la ley del Estado, la pena por asesinato en segundo grado era de 16 años a cadena perpetua, mientras que por asesinato en primer grado era de 26 años a cadena perpetua. Al final, el joven admitió su culpabilidad por asesinato en primer grado, lo que fue otro paso inesperado. El acusado no accedió a acuerdos, justificando su decisión diciendo que quería, de alguna manera, mitigar el impacto para la familia de Lisette. Así que decidió que evitarían un proceso largo que sería traumático para todos. Parecía que el joven realmente se arrepentía. Lamentablemente, fue demasiado tarde para las emociones. Daniel fue condenado a cadena perpetua. Melissa también permaneció bajo arresto. El ambiente en ese lugar la aterraba. El mundo criminal le era ajeno, especialmente en su delicada situación. Ella continuaba negando su implicación en la planificación, organización del complot y todo lo demás. Para su suerte, Daniel había admitido su culpabilidad y aseguraba que su prometida no había tenido ninguna participación en el asesinato. A pesar de la elocuencia y las lágrimas, la parte acusadora continuaba buscando cualquier prueba que la vinculara. En particular, porque la propia víctima había mencionado dos nombres, Daniel y Melissa. Eso significaba que ella también había participado en el ataque. Sin embargo, el proceso se alargó. El abogado insistió en que liberaran a su clienta, citando su embarazo y el estrés que podría llevar a un aborto espontáneo. Finalmente, esto funcionó. Fue puesta bajo arresto domiciliario mientras se preparaba el juicio. Pero la investigación continuó. 5 años después, Melissa, ahora de 30 años, se encontraba en el banquillo de los acusados. Fue declarada culpable. El abogado de Daniel, quien ya había cumplido 24 años en prisión, luchó durante todo ese tiempo por la reducción de la sentencia y la revisión del caso de su cliente. El defensor logró progresos en este aspecto. El ataque con cuchillo fue atribuido a una enfermedad mental que causaba alucinaciones. Mientras tanto, a Melissa se le consideró la ideóloga detrás de esta brutal ejecución. Según el equipo de defensa de Daniel, la joven utilizó sustancias prohibidas para provocar alucinaciones en su novio. Ella sabía de los problemas de él y aprovechó la inestabilidad mental. Al drogarlo, Melissa pudo fácilmente empujar al chico a la matanza sangrienta. Ambos fueron condenados a 15 años de prisión y a Daniel se le sumó un cargo adicional por el uso del cuchillo como circunstancia agravante. Los familiares de Lisette no estaban completamente satisfechos con esta sentencia tan leve. Además, eso no les devolvería a la maravillosa persona que habían perdido. Sin embargo, consideraban que, al menos, la justicia se había hecho, ya que Melissa también recibió lo que merecía. Nadie logró escapar de la justicia gracias a la valiente joven que luchó hasta su último aliento y ayudó a descubrir su propio asesinato. Si te ha gustado mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta y vamos a discutir esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta pronto.